en esta estación de Radio Esperanza. Y bueno, agradecemos a Dios por su misericordia y su bondad. Por eso hablábamos acerca del Salmo número 9, donde no podemos quedarnos callados y necesitamos contar sus maravillas. Nos quedamos también muy bien acompañados, ¿verdad? Está América Pérez. América es una amiga hermosa que quiero que nos diga más o menos quién eres, América, y a qué te dedicas para que el público sepa. Muchas gracias, Marina, por invitarme de antemano. Pues hoy me dedico al hogar. Tengo 3 hermosos hijos. Mi esposo es un hombre que viaja mucho, trabajamos desde muchos años en el ministerio. Mi esposo es asistente personal de Jesús Adrián Romero, entonces pues es un trabajo de 24 horas. Ya me imagino. 24 horas, por eso es necesario pues estar al pendiente de los hijos, de la casa, entonces... Así es. Así estamos. Pero feliz de estar contigo, muchas gracias. Qué bueno, América, bienvenida. Y bueno, nos pusimos de acuerdo para tratar un tema muy común, pero muy difícil, sí, ¿verdad? Así es. Muy común es el perdón. Hemos pensado en que este tema es muy interesante y muy aplicable para todos. Así y pues es. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Muy bien, pues entonces, América, tenemos entonces este punto del perdón. Decíamos que, sí, Dios mío, el perdón es fundamental en la caminata cristiana, ¿verdad? No tenemos problema con el concepto. Es fácil comentar sobre el tema, ¿verdad? Así es. Wow, pues qué fácil, ya sabemos qué es el perdón, sin ningún problema. Pero es más difícil ponerlo por obra. Así es. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, claro, como decía por ahí un dicho, ya te perdoné, pero nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? Muchos vivimos así. Así es. Abrigamos falta de perdón justificado, ¿verdad? En nuestro corazón. Buscamos ver señales de verdadero arrepentimiento en la otra persona. Y hasta que te vea arrepentida, entonces te perdono, ¿verdad? Claro. Y con frecuencia también les recordamos a la gente su necesidad de arrepentirse antes de que nosotros estemos dispuestos a perdonar, ¿verdad? Tú necesitas arrepentirte, tú necesitas pedir perdón, etcétera, pero todo es porque pues yo no quiero perdonarle, ¿verdad? Sí. Me estoy justificando de alguna manera y tratando de ser culpable a la otra persona porque para que vea que yo por eso yo no la quiero perdonar. Así es. ¿Verdad? Con frecuencia nos justificamos a nosotros mismos y somos rápidos para encontrar faltas en otras personas. Qué tremendo, ¿eh? Es como nos dice la palabra, es fácil ver la paja en el ojo de la otra persona y olvidarme de la viga que tengo en el mío. Así es. Santo Dios, tenga misericordia de nosotros. Pero ¿qué es perdonar? El perdón es un mandamiento de Dios. Ajá. Dice Mateo 6, 14 al 15, dice que si perdonamos, somos perdonados. Fíjate lo que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdonar es un mandamiento de parte de Dios y a veces no lo vemos así. O sea, creemos que nos quedamos con los 10 mandamientos y ya, ¿verdad? Y dentro de lo que tenemos, por así decirlo, estructurado como los 10 mandamientos, decimos, no, pues aquí no dice que tengamos que perdonar, entonces no perdono. Pero no, el mandamiento el perdón es un mandamiento de parte de Dios. Y también yo a veces puedo verlo, Marina, como un regalo que se nos otorgó, ¿verdad? Porque nosotros recibimos perdón a través del sacrificio de Jesús. Exactamente. Sin merecerlo, claro. Porque no lo merecíamos. No, ni lo merecemos todavía, claro. Es un regalo que se nos dio. Y nosotros, a través del perdón, tenemos la oportunidad de ofrecer ese mismo regalo, tal vez a quien no lo merece, a quien no merece nuestro perdón. Entonces, para mí en lo personal, yo pienso que el perdón es un regalo. Es un regalo que no merecemos y que tal vez otra persona no merece recibir. Pero es necesario dar ese regalo. Es cierto, así como lo recibí, ¿verdad? Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.
Así es. Claro que sí. Pero entonces, en sí la definición, América, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es el perdón? El perdón es otorgar perdón gratuito para la remisión de cualquier ofensa o deuda, renunciar a toda reclamación. Esa es una definición del perdón. Es entregar, es dar, a lo mejor remisión es como olvidar, dejar de un lado, ¿verdad? Cualquier ofensa o deuda que nos hayan dado. A renunciar a tal vez a los reclamos injustos o no injustos, pero es renunciar a eso, y eso es muy difícil. La definición se puede escuchar bastante fácil, pero es difícil de hacerlo. Tienes razón. Difícil. Es cierto. Normalmente reclamamos, ¿verdad? Reclamamos y reclamamos. Ya tengo la lista. Exactamente, y no se nos olvida. Y te voy a decir, sí te perdono, pero mira esto y esto, y en aquella fecha y en esta. Como que nosotras las mujeres somos un poquito más dadas a eso, ¿verdad? Tenemos una memoria tremenda, selectiva, a veces olvidamos lo que queremos olvidar, pero hay cosas que no olvidamos, ya anotamos con fecha, día, hora, a veces hasta el color de la ropa que traíamos ese día recordamos. Entonces, y no es claramente la definición, ¿verdad?, de lo que es el perdón. Tenemos que renunciar a hacer reclamos, que no darle pie, a lo mejor a reclamos, ir más allá. Si tú tienes la posibilidad de arreglar, ¿verdad?, con esa persona, a lo mejor hablar las cosas, ¿verdad?, que se dieron y llegar a un punto de tranquilidad o de paz, y ya después de ahí evitar los reclamos o evitar regresar al mismo punto para poder seguir pues adelante o teniendo, ¿verdad?, una relación con esa persona, en el caso de que el que nos haya ofendido sea alguien que nosotros conocemos. Que conocemos, es cierto. Y el no perdonar, lo que comentábamos hace un ratito, nos mantiene en esclavitud. Así es. ¿Verdad? Nos sentimos atados. No hay esa libertad de pensamiento ni para actuar, porque finalmente hay falta de paz, de gozo, y hay una opresión, ¿no?, dentro de ti, que dices, bueno, pues no sé, me siento inquieto, no estoy bien, porque de alguna manera el Espíritu Santo te está diciendo, no estoy contento con esto, ¿verdad? Ve y arregla, pero hacemos caso omiso, o más bien opacamos esa voz tierna que nos dice, ve y arregla el asunto, ¿verdad? Así es. Amorosa. Así es. Pero no soy yo, es mi inconsciente, aparte es injusto. Y levantamos la voz a algo negativo para bajar eso positivo que nos está diciendo que vayamos y arreglemos la situación. Y como tú mencionas ahorita, vivir en esclavitud te priva de muchísimas cosas. Primero, cuando vives en esclavitud es no aceptar el regalo que tú mismo, que Dios mismo te dio a través de su gracia, de su perdón, de su sacrificio. Vivir en esclavitud te impide disfrutar de las bondades de Dios, te impide disfrutar de tu familia, de tus hijos, si no tienes familia, hijos o esposo, de lo que tienes alrededor, ¿verdad? Una persona que es esclavitud está privada, obviamente, de su libertad. Y cuando uno no perdona, vive en una esclavitud emocional, espiritual, donde no puedes vivir con toda la plenitud que Dios quiere que tú vivas. Exactamente, pagas consecuencias. Así es. Y yo creo que es más caro, ¿verdad?, que perdonar, aunque no es fácil, no decimos que es fácil. No. Yo creo que es imposible, y sobre todo cuando Dios no está en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. Cuando no estamos habituados a perdonar constantemente, que seamos como ese sartén de tefloncito en la cocina, ¿no? Claro. Todo se le resbala, nada se le pega. Así es. Para no estar amargados, lo que tú estás diciendo. Y fíjate, también aparte de la amargura, con frecuencia la falta de perdón se manifiesta en enfermedad. Así es. ¿Verdad? ¿No te ha pasado el hecho de que tienes alguna consejería o demás y te vas al fondo, y su problema físico es porque no ha perdonado hace años a alguien? Así es. Y de alguna forma esta situación física y hasta mental se ha hecho se ha agravado, ¿verdad? Entonces la falta de perdón habitualmente es la raíz de fortalezas demoníacas. Así es. Qué tremendo. La falta de perdón afecta tanto al que rehúsa perdonar como al que no es perdonado. Así es. Yo creo que hay ahí una atadura, ¿no? Mutua. Claro, sí, claro. Y eso es lo que hace el perdón. En algunos casos
pienso, Marina, que mientras estemos en esta vida, nosotros vamos a ofender a alguien, porque no vamos a vivir sin ofender a alguien, aunque intencionalmente lo hagamos, o a lo mejor antes de venir a Cristo cometimos muchos errores o consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Y seguimos y nos van a ofender a nosotros también. Entonces, lo que tú mencionabas, el perdón, el otorgar el regalo, el otorgar el perdón, nos va a liberar a nosotros. Claro que nos libera. Tal vez a esa persona, tal vez va a seguir igual o tal vez no. Pero si tú tienes la oportunidad de arreglarlo con esa persona, claro que va a ser algo liberador y sanador para ambas personas. Pero tal vez si esa persona ya murió, o tal vez si esa persona está lejos, o no sé, ¿verdad? La situación por la que cada persona que nos escuche esté pasando o haya pasado. Yo sé que si tú decides perdonar, el perdón va a traer una libertad, una sanidad emocional y una libertad para ti. Que eso es lo que uno debe de buscar también. Claro, no es vida, ¿verdad? Exactamente. Finalmente, el vivirla con falta de perdón. Así es. Muy bien, pues seguimos. Todavía tenemos mucho que compartirles de este tema, pero queremos ir a una pausa. No le cambie, siga con nosotros. Aquí nos vemos de regreso. Claro que sí. De regreso aquí contigo en tu programa Platicando con Marina. Recuérdate que estamos los martes, todos los martes de 9 a 10 de la mañana, y en este momento estamos aquí con América Pérez, una amiga hermosa. Gracias, ¿cuánto tenemos de conocernos, América? Yo creo 4 años. 4 Casi años. 4 años de conocernos. Qué bueno, y se ha hecho una muy bonita amistad. Así es. Y agradecemos a Dios por ello, ¿verdad? Así es, Marina, claro. Todo lo bueno proviene de Dios. Así es. Muy bien. Así es. Entonces, América, pues tú quieres compartirnos algo. Me has pedido que leamos esta cita bíblica, claro, y sí, la voy a leer con todo gusto. Estamos en Mateo, capítulo 18, versículos 20 y 21. Y dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Ay, Dios mío. Eso tengo pesa. que hacer sí. ¿Tengo que hacer matemáticas? Una multiplicación. ¿Cuántos son 70 veces 7? No. Son muchas veces, dejémoslo en muchas veces, Marina. Qué importante, ¿verdad? Lo que Jesús nos enseña en su palabra, ¿verdad? Perdonar hasta 70 veces 7. Y como lo hemos venido platicando, es una situación difícil, es una situación que requiere mucho valor de nuestra parte, iniciar el proceso de la sanidad. Cuando leemos esta parte del Evangelio, y que nos dice 70 veces 7, no es como, en algunos casos no es como que vas a repetir yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, ¿verdad? Hasta cumplir las 70 veces 7 que dice, sino es un proceso, lleva tiempo. En alguno de los casos las ofensas son muy profundas. No es lo mismo que alguien tal vez no te saludó el domingo en la mañana y ya te ofendiste. A lo mejor eso lo puedo solucionar rápidamente, ¿verdad? Pero que cuando tienes que perdonar tal vez un abuso físico, cuando tienes que perdonar violencia, cuando tienes que perdonar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que deja heridas todavía más profundo, cuando tienes que perdonar un abandono, cuando tienes que perdonar... la lista puede ser interminable, ¿verdad? De las cosas a las cuales nos enfrentamos. Sí. En mi caso, Marina, no soy, es un tema que conozco porque he tenido que perdonar. He tenido que perdonar ofensas difíciles, ofensas dolorosas. Crecí como en una familia, tal vez como muchos de los que nos escuchan, ¿verdad? Una familia disfuncional. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy niña y en mi caso se dio un abandono total de parte de mi padre, total. No tengo recuerdos, no tengo memorias porque fue un padre ausente. Los pocos años que vivió con mi mamá siempre estuvo de viaje, entonces no tengo un recuerdo de él como los niños o como la mayoría de los niños pueden tener. Y eso
hizo que nacieran o se dieran situaciones muy difíciles, ¿no? Porque Claro. no es fácil crecer con un papá ausente. Claro, claro. Con un papá que no estuvo presente. Y yo siempre lo culpaba de las situaciones que se fueron dando en mi vida, de que si tal vez él hubiera estado conmigo, esto y esto no hubiera pasado. Hasta que fui creciendo con esa situación, fui creciendo, yo crecí en un pueblo en Baja California, entonces era muy evidente verlo y toparlo en cualquier lugar de la calle, donde en la tienda, en una fiesta, en la escuela, porque él es maestro en una secundaria, entonces era muy fácil verlo, saber quién era, mas sin embargo nunca me habló. Nunca me dirigió la palabra, nunca le dije papá. Obviamente él sabía que yo era su hija, yo sabía que él era mi papá, pero siempre me vio como una extraña. Lo que hablábamos que la falta de perdón te ata y no te deja ver las bondades que tú tienes y vives con una amargura total. Claro. Porque mi mamá se volvió a casar y en la gracia y en la misericordia de Dios tuvimos un padrastro, aunque la palabra suena fuerte, para mí no lo es, para mí es mi papá, porque fue un hombre que nos amó, nos respetó, nos cuidó, siempre estuvo presente en todas las actividades, cumpliendo la función que un papá debe de cumplir. Aun cuando tuvo mi mamá, tengo otros hermanos, pues con él nunca él hizo una diferencia, jamás, siempre nos trató a todos por igual. Pero yo no lo podía ver así, porque era tanta la falta de perdón que yo tenía hacia mi padre que no me permitía disfrutar las bondades que yo tenía al Dios haberme provisto un padre que me amara y me cuidara. Entonces, hasta que fuimos creciendo y a la edad de 20 años tuvimos nuestro primer acercamiento, nuestra primera plática, nuestro primer de hola, ¿cómo está? Y recuerdo que yo ya conocía a Jesús, yo ya había tenido un encuentro con Cristo y era algo que yo anhelaba tener un acercamiento, anhelaba que Él respondiera a mis preguntas. A lo mejor pensándolo, tal vez él era él quien tal vez debía de pedirme un perdón a mí por el abandono, ¿verdad? Porque pues era una niña, yo qué podía saber de las situaciones, Claro. eran problemas ajenos a mí. Mas sin embargo yo fui quien me acerqué, yo fui quien lo busqué. Y así ha sido, yo tengo 39 años recién cumplidos y ha sido un proceso de acercamientos, ha sido un proceso de ir y venir, ha sido un proceso de que hoy te hablo otra vez o hoy no te hablo y ha sido un proceso, más sin embargo yo tomé una decisión, Marina, y el perdón a veces no tiene una cláusula, te perdono si tú me buscas, te perdono si tú te acercas, te perdono si tú me das, simplemente yo tomé la decisión de perdonarlo porque era mi padre. Punto. No había más. Era mi papá y lo perdono. Fue el medio que Dios usó para que yo naciera, para que yo estuviera aquí en esta tierra, para que yo pudiera conocer a Dios, para que yo pudiera vivir y hacer todo lo que yo hago. Entonces, por ese simple motivo o situación yo lo perdono. Las cosas han sido mejor, te digo, es como las olas vienen y van, pero yo he visto en estos años el proceso de sanidad en mi corazón, el proceso de irme acercando me ha hecho más libre a mí, me ha hecho más sana a mí, me ha permitido disfrutar a mis hijos, me ha permitido disfrutar a mi esposo. Yo creo que si mi corazón no hubiese sido sanado, tal vez no tuviera una buena relación con mis hijos, no pudiera disfrutar de lo que tengo ahora. Porque tal vez viviría en amargura, reflejando tal vez lo que ellos sí tienen y lo que yo no tuve. Claro. Y a veces vivimos así toda una vida. ¿Tu toda papá una cambió vida. en algo, América, cuando tú...? Claro que sí ha cambiado en algo, hemos podido hablar más, hemos podido platicar, llegamos al punto de decir por qué pasó esto, por qué me dejó, por qué dónde estuvo cuando yo lo necesité, y él darme sus respuestas, de saludarme de mano y tal vez cuando lo veo ya saludamos a un beso en la mejilla. Entonces, él ha cambiado, ha sido un poquito más lento, por así decirlo, en él, tal vez por su forma de ser, por la manera en que también él creció, porque a veces esa es otra situación, ¿verdad? A veces cuando mirábamos, Marina, el no juzgar, a veces somos tan severos en juzgar. Cuando yo me di cuenta que él tuvo un papá
que lo trató de la misma manera, entonces eso me hizo entender un poco más su situación y me facilitó el perdón hacia él. No justifica, pero realmente no justifica, no podía dar lo que pero no puedes tenía. entender un poco más su situación. Así es. Entonces, pero a mí me ha ayudado. El perdón a mí me ha liberado, el perdón me ha permitido a mí disfrutar y sobre todo recibir el amor paternal de parte de Dios. Claro. ¿Y tus preguntas iban con reclamo? Claro, iban con reclamo porque viví pues toda una vida anhelando tal vez algo de parte de Él y nunca recibirlo. Entonces, claro que iba en un punto con reclamo. Creo que te lo puedo decir hasta hace algunos años, Marina, yo creo que todavía reclamaba ciertas cosas y yo decía, no puede ser posible si se supone que yo ya lo perdoné. Por eso dice que hasta 70 veces 7 y ese 70 veces 7 no se va a dar inmediatamente, o a lo mejor yo sentía que estaba muy bien y yo lo buscaba o le llamaba por teléfono el día del padre. Dije, me va a llamar el día de mi cumpleaños y no me llamó, ¿verdad? Unos días después yo dije, bueno, pues entonces yo pensé que porque yo le llamé, él ya me iba a llamar y no pasó así. Pero sabes que eso me ha permitido avanzar y cada día caminar hacia un corazón más sano. Me ha permitido acercarme más a Dios y recibir el amor paternal de parte de Dios. Me ha permitido ver y disfrutar las bondades del Padre que Dios proveyó para mí, que para mí ha sido un papá hermoso y excelente, un hombre que ama a Dios y que fue una imagen paterna que cualquier persona pudiera querer, anhelar o tener. Entonces, sí, Dios ha sido bueno conmigo. A pesar de todas las situaciones que hemos vivido, Dios siempre está ahí para ayudarnos, para darnos ese soporte. Él es nuestro Padre amado, entonces Él sabe lo que tenemos nosotros necesidad. Qué bueno, claro. Esto es un ejemplo de algo práctico, porque estábamos comentando algo teórico, pero lo práctico es esto que tú nos comentas y es muy importante. Y me llama la atención algo, tú dijiste, tuve que tomar una decisión. Exactamente. Entonces, el perdonar es un acto de la voluntad. Así es. No va a venir algo sobrenatural y vas a sentir bien bonito y entonces vas a poder perdonar. No es así. Tú tomas la decisión, ¿verdad? No es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Decides perdonar y los sentimientos vendrán después, ¿verdad? En ese momento tus sentimientos siguen siendo no quiero perdonar. Así es. Él tuvo la culpa, él fue el que falló. No quiero perdonar, pero cuando tú dices no puedo, es no quiero. Así es. ¿Verdad? Necesitas de querer y como decías al principio, el perdonar es un mandato. Así es. ¿Verdad? Entonces, si queremos obedecer a Dios, es simplemente obedecer lo que Él nos está pidiendo. Y Él va a sanar nuestro corazón. Dios no se queda con nada. Claro. ¿Verdad? Y son los procesos. Exacto. Inicia un proceso cuando tú tomas la decisión de decir, ok, voy a perdonar, voy a dejar esto. Hay gente que vive enemistado por años, hay gente que vive con la ofensa guardada por años y años y llegas al final de tus días y me ha tocado verlo y estoy segura que tú también tal vez has escuchado de gente o testimonios que ya en el último respiro quieren ver a esa persona con la cual vivieron enemistados y dices tú, qué triste esperar toda una vida, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Digo, qué bueno que aún en el último momento de tu vida tú decidas perdonar, pero... ¿Por qué esperar hasta allá? Si puedes hacerlo hoy. Exactamente, ¿verdad? Puedes hacerlo hoy y puedes ver los frutos, ¿verdad? Del perdón. Y a veces cuando uno siembra algo, no espera, si tú siembras un árbol de un manzano, no esperas lo sembraste hoy y recibir fruto mañana. Lleva un proceso, lleva un cuidado, entonces, pero se va a dar, el fruto va a llegar. Entonces, empecemos con la decisión de perdonar. Tal vez tú ahorita que nos escuchas dices, es que si tú supieras lo que me hicieron, y a lo mejor es demasiado fuerte, ¿verdad? Lo que tú has pasado. Pero empecemos por la decisión, por tomar la decisión, por ser obedientes a Dios y decir, ok, yo voy a perdonar. Va a llevar un proceso. Mi 70 veces 7 me ha llevado tal vez años, muchos años. Sí, es correcto. Pero, sin embargo, yo puedo verlo, Marina, yo puedo ver que mi corazón está sano. Yo puedo darle un abrazo, yo puedo saludarlo, yo puedo buscarlo. Y
eso es al fin de cuentas lo más importante, tu corazón, que uno cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Que es lo más valioso. Y porque de él va a dar la vida, mana la vida que tú vas a dar a los demás. Así es. Vamos a escuchar una publicidad y volvemos con ustedes. Agradecemos mucho el testimonio que en este caso América nos comenta. Yo creo que necesitamos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No examinar a la otra persona, sino examinarnos a nosotros mismos si hay una falta de perdón en mi corazón. El ser justo en sí mismo, y cuando hemos perdonado mucho podemos esperar recibir mucho. Claro. En este caso ese amor, esa misericordia y esa bondad, porque Dios no es injusto. Así es, ¿verdad? Claro. Él es bueno. Y bueno, en tu caso, ¿cómo es que así sucedió con tu mami? Hay situaciones, cada persona tiene su propia historia. Así es. Cada persona, no estamos pensando o juzgando si estuvo bien o si estuvo mal. Lo que hizo tu mamá o lo que hizo tu papá. Claro. Estamos hablando del perdón, que independientemente declaremos un perdón, ¿verdad? Inclusive son los papás y no tenemos por qué juzgarlos, simplemente perdonarlos, y si viven, bueno, ir y declararles un perdón, orar por ellos, ¿verdad? Así es. Hace unos días hablaba con mis hijos y me preguntaban ellos acerca de esta situación. Mis hijos tienen 14, 11 y 12 y 11 años. Entonces es un tema para ellos a veces complicado y me hacen preguntas. Y yo les mencionaba eso que tú me dijiste, Marina. Me decían, mamá, digo, es que la sangre no la puedes quitar, o sea, yo tengo la sangre de mi papá, yo tengo su herencia, yo tengo sus genes, tal vez me parezco, tal vez no, pero yo, digo, la Biblia habla de un mandamiento con promesa, el único que tiene una promesa y que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Entonces, yo le decía, la honra va más allá de decir lo hicieron bien o no lo hicieron bien. El perdón es lo mismo, o sea, el perdón va más allá, en este caso, tal vez enfocándonos en nuestro padre o nuestra madre, que es lo que yo les comentaba, va mucho más allá de amar, de perdonar, de honrar, independientemente de cómo ellos hayan sido. No juzgar, porque tal vez tengamos hijos que nos van a juzgar a nosotros mismos y tal vez nosotros hemos cometido errores con nuestros hijos inconsciente o conscientemente. Claro. Entonces, en este tema del perdón, Marina, es muy extenso, pudiéramos hablar de tantas cosas. Pero yo les diría que perdonen, que no tengan miedo a esa decisión, por más dolorosa que sea, porque tal vez al tomar la decisión de perdonar es como volver a vivir las cosas, es volver a enfrentar las situaciones, es volver a enfrentar la ofensa, pero no tengas miedo, porque Dios va a estar contigo y Él te va a llevar de su mano y Él te va a sanar y te va a llevar a una vida plena, a una vida libre. Así es, no afectemos nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces terminamos con este texto que habíamos iniciado. Contaré todas tus maravillas. Así es. Gracias, América, Gracias por estar con invitarme. nosotros. Gracias. Esperemos que no sea la última vez que contemos contigo. Gracias. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, mamá. Hasta luego. El programa es una producción y realización de Ministerio Restauración Familiar presentó su programa Platicando con Marina, a la vanguardia en temas de gran edificación para su público.